Pero tengo una cosa clara. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasó? Porque la verdad es que la Argentina venía como, al menos nos explicaron, que venía bomba, ¿no es cierto? Que venía fenómena, y que la gente votó como votó, y que el modelo, que era un fenómeno. Y de repente, por alguna circunstancia, o el accidente del tren, o el tema de los subsidios, o algo, ¿no es cierto? No sé si fracturó el clima, cambió el ambiente, preocupó a la opinión pública, etcétera. Quiero preguntarle si él entiende qué pasó, y me refiero a Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, ¿qué se supone que pasó? No, pasó lo que inevitablemente iba a pasar, que muchos de nosotros veníamos planteando que estaba ocurriendo. O sea, ¿cuántos veces dijimos, y dije puntualmente, que la Argentina había perdido en 4 años más de 40.000 millones de dólares que habían salido del sistema? En esos mismos años, a Brasil se le incorporaron 100.000 millones de dólares. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Y cuántas veces explicamos que había un problema fiscal creciente como consecuencia de los gastos en subsidios? Que yo en el año 2008, cuando con Martín Lustó planteamos ir eliminándolos paulatinamente, salió la 125 y nos acusaron de querer enfriar la economía. Ahora la enfrían de un saque. La llamarán sintonía fina, que la llame la presidenta como quiera, pero es un acto enorme de ajuste fiscal. Todo este debate que se está dando con la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo incomprensible de la capacidad de gestión de Macri, la verdad es que pasó, hay un ataque repentino de autonomía por Buenos Aires. O sea, repentinamente descubrieron que los subtes son de los porteños, que los trenes deben ser de los porteños, que los micros deben ser de los porteños. No, lo que han descubierto es que tiene un problema fiscal enorme. Mira, el gasto público en el año 2003 era 23 puntos del PBI, hoy es 45. Claro. Ese es el problema. Claro. Ahora, la presidenta, en vez de explicar estas cosas, piensa que los problemas se resuelven con discursos, y yo no sé cuántos ha confundido. A mí no me confundió. La presidenta no eliminó la convertibilidad. La presidenta eliminó los 2 artículos que puso Kirchner en la ley de convertibilidad. Cuando ¿cómo es eso? Claro. Cuando nosotros creamos las reservas de libre disponibilidad, lean los considerandos. Kirchner puso allí, teniendo en cuenta la situación de solvencia fiscal que vivimos y la balanza comercial altamente positiva que tenemos, podemos usar estas reservas garantizando siempre el 100% de la base monetaria. Entonces, todo lo que exceda la garantía del 100% vamos a usarla solo para pagar a organismos internacionales, que fue pagarle al fondo. Solamente para eso. Puso 2 condiciones para que esto pueda ocurrir: solvencia fiscal, que hoy no tenemos; balanza comercial positiva, que hoy no tenemos. Y dijo, voy a garantizar siempre el 100% de la base monetaria. Bueno, la presidencia lo que hizo en la ley de convertibilidad fue derribar esos 2 artículos de Kirchner. Esos 2 artículos tenían un criterio fiscal, de límite fiscal para Kirchner. ¿Que fueron puestos por Kirchner cuándo? Por Kirchner en el año 2005, cuando creamos las reservas de libre disponibilidad. Yo era el jefe de gabinete. Ahí eso lo firmaron todos los ministros, era un DNU que firmaron todos los ministros. Yo lo rubriqué con Kirchner al inicio porque era su jefe de gabinete. Se ha roto esa regla fiscal. La regla fiscal que decía, las reservas de libre disponibilidad son aquellas que exceden el 100% de la base monetaria. Eso no lo escribió Cavallo, lo escribió Kirchner. Fue una regla de solvencia fiscal que puso Kirchner. Bueno, no sé qué pasó. La presidenta va y graciosamente dice, vamos a terminar con la convertibilidad. Falso. Terminó con lo que puso Kirchner. Y entonces lo que uno percibe es que hay un problema fiscal agudo. Porque en verdad lo que está haciendo el gobierno es sacándose todo el gasto de encima. ¿Cómo evalúa, Alberto, la posición de Macri en este conflicto, en el caso del transporte? Y la veo mal, porque la verdad es que si él estaba en contra no hubiera firmado nunca el acuerdo que firmó. Pero firma un acuerdo, después descubre que no le cumplen, entonces quiere devolver todo. Hay una parte que tiene razón, la presidenta invoca el artículo 75 de la Constitución, que dice que estos servicios le corresponden a la ciudad, pero también dice que le corresponden el dinero con que sustentar esos servicios. Y si además es verdad que la presidenta va a dejar de dar subsidios y de dar subtes y de subsidiar el transporte, pues entonces que deje de cobrar los impuestos, porque sigue cobrando como si los pagara. Entonces, ahí hay una cosa que no está suficientemente... ¿Cómo puede ser que dos personalidades, digamos, de 3 o 4 o 5, digamos, que hay relevantes hoy en la nación argentina, bueno, obviamente Cristina y Macri son, Cristina lejos,
lejos, la más relevante, me viene Macri, ¿no es cierto? Macri con Scioli, con... ¿Cómo es que no se hablen, ¿no es cierto? No, es una cosa insólita. Claro. ¿Y cómo es posible? Yo lo escuché esta mañana, hice una observación que yo también la hacía. ¿Cómo es posible que un tema que tienen que resolver dos personas lo tenga que resolver el Congreso? Claro, finalmente la tenemos el Congreso, legislatura, la Corte, claro. Es una cosa delirante, delirante, porque todos estamos de acuerdo que los subtes son porteños. De verdad que no tienen nada que ver. Eso es una obviedad. Es una obviedad lo que estamos discutiendo. Ahora, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo con esto? Ahora, no nos podemos poner de acuerdo porque todo el discurso es falso. Porque el discurso no es entregarle los subtes. El discurso, la verdad es sacarse el gasto. Porque estoy atorada con el gasto. O el problema con las petroleras, usted se piensa que empezó por esto. El problema con las petroleras es porque descubrieron que están pagando 8.000 millones de dólares de gas importado y de combustible importado. ¿Pero cómo descubrieron? Bueno, es que parece que todo parece que el 10 de diciembre se descubrió que se iban los dólares, que teníamos un problema fiscal, que los subsidios no iban más, que teníamos la balanza comercial en crisis, donde había 8.000 millones de dólares de importaciones de combustible o de energía. Sí. Ahora, explíqueme cómo. ¿Sabe por qué no invierten en Argentina en la búsqueda de gas? Es muy simple. Porque el mismo metro cúbico que se encuentra en Argentina cuesta $2.70. Claro, y afuera vale 20, claro. Claro, en un barco cuesta 19 y si viene de Bolivia cuesta 11. Entonces lo razonable es ir a buscarlo a Bolivia. Pero es así. O a Brasil. Claro, es una obviedad, eso es obvio que es así. Claro. Me parece que vamos a asistir en las próximas horas a un acto político contra YPF, digamos, ¿no? Chubut. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que también hay un punto donde nosotros tenemos que empezar a pensar que le pueden sacar todas las áreas a Panamerican, a YPF, a Repsol, a quien quieran, pero después, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Claro. ¿Quién se va a hacer cargo de la exploración y de la explotación argentina con este antecedente? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque en Argentina, entre otras cosas, el problema energético ocurre porque crecemos a un ritmo del 8% anual. Claro. Alberto, el papel de Guillermo Moreno es obviamente mucho más importante del que era en la época de Kirchner, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Y por qué es eso? Porque la verdad que... Pues la presidenta cree que esa es la política correcta. Yo no puedo exculpar a la presidenta de todo esto. No la puedo exculpar. La presidenta cada vez que hay algo que no le gusta se enoja con el emisor. La presidenta dice... Ayer las cosas que dijo sobre 2 artículos, que a mí no me gustaron ninguno de los 2 artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos de semejantes calificativos. Claro. No son merecedores. O sea, ¿usted cree entonces que lo que pasó acá, volviendo al razonamiento inicial que no me quiero perder, es que de repente nos encontramos con...